Hoy nos acompaña vía Zoom Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya vamos a matizar esto del puesto, ¿verdad, Diana Verónica? Porque bueno, primero la saludamos. Liduvina Escobar. Bienvenida, bienvenida. Liduvina, si puedes ahí está, tu micrófono, encenderlo. Ahí está. Hola, Liduvina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Gracias Igualmente por la invitación. ¿Me escuchan bien? Hoy sí. Hoy sí la escuchamos perfectamente. Qué bueno que nos acompaña. A ver, decíamos que íbamos a intentar aclarar el tema de su puesto en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Como comisionada. Porque usted se amparó ante la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, Liduvina? Bueno, comentarles que mi caso de suspensión ha sido un acto más de los actos que se han realizado de forma arbitraria por parte de este gobierno en su afán de controlar todas las instituciones de instituciones que obviamente sean fiscalizadoras, como en este caso el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es de garantizar precisamente el acceso a la información pública. Y bueno, a raíz de eso, mi caso, después de que yo fui removida, suspendida, porque yo no estoy removida de manera definitiva, sino que estoy en un proceso de suspensión. Exacto. Mientras se realiza una investigación que es en mi contra. Quiero decir que estoy en una situación un tanto desigual en esta investigación, porque obviamente ya está como cargado de un lado la toma de la decisión de Casa Presidencial y obviamente el objetivo es obviamente que haya una remoción definitiva en un corto o mediano plazo a lo mucho. Entonces, digo esto porque, claro, yo interpuse un amparo ante la Sala de lo Constitucional el 30 de abril. Hasta esta fecha no he tenido respuesta. Pero fue aceptada, Liduvina. Aún no tengo respuesta, no sé si ha sido emitida. Okay. Exactamente, no tengo respuesta de nada. Y además, ellos continuaron con el proceso dentro de Casa Presidencial, que ha sido el proceso de continuar con el proceso de remoción. Yo acudí a la Sala de lo Contencioso para recusar al presidente de la República, porque los motivos por los cuales se me está suspendiendo son motivos donde él tiene conflictos de intereses. Quiere decir de que él como presidente no puede decidir removerme, porque los motivos por los cuales se me ha removido es precisamente porque desde la lógica de la denunciante, que es una persona externa que no sabemos, yo no sé ni quién es, yo he atacado al órgano ejecutivo, he ido en contra de lo que ellos han tratado de impulsar, como por ejemplo este tema de las reformas. En aquel momento fueron las reformas al reglamento de la ley que ellos estaban tratando de impulsar, que precisamente, por cierto, estas reformas al reglamento de la ley, muchas de estas están ya incluidas en esta propuesta que se está discutiendo actualmente, ¿verdad? Que precisamente la Sala de lo Constitucional en aquel momento, a la cual también yo me aboqué para introducir un recurso de inconstitucionalidad ante las reformas. Eso fue el año pasado, como en agosto. Eso no le gustó, no le pareció a Casa Presidencial, me imagino. Y yo creo, ¿verdad? Y creo que puedo decirlo con total libertad, digamos ya ahora en este contexto, que es un contexto donde todos están predecible, digamos, y ya no nos puede sorprender absolutamente nada. Puedo decirlo que ha habido un trabajo, ¿verdad?, de buscar a otras personas, incluso externas, para hacer este tipo de denuncias que son totalmente arbitrarias, con el objeto de apartar a quienes ellos consideran que no responden a sus intereses. Entonces, mi proceso está en suspensión, es decir, está en un stand-by mientras no haya una remoción definitiva. Sin embargo, pues mi valoración es que no hay tampoco alguna posibilidad de mi parte de ser absuelta, digamos, o de ser favorecida por Casa Presidencial en ninguna resolución, porque aunque no hayan pruebas, a mí hace poco me mandaron 500 páginas
que son cosas que ni siquiera tienen relación con el caso, aunque no existan pruebas, pero hay una intención de apartarme del cargo, que es precisamente lo que ha sucedido, ¿verdad? Okay, y en este contexto es muy difícil también ser comisionado en funciones del instituto verdaderamente comprometido, ¿verdad? Para poder garantizar el acceso a la información. A ver, esta semana, incluso la semana anterior, se ha venido conociendo que iban a ingresar al Pleno Legislativo, a la Asamblea, más reformas a la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. De lo que hemos conocido, sabíamos que iban reformas relativas a que iba a haber reserva de toda la información pública oficiosa que los entes están obligados a publicar. Información oficiosa es que, o sea, se da porque es parte del porque quehacer, es parte ajá, del quehacer, de la institución. De ahí, pues, el tema de las declaraciones de probidad. Las declaraciones de probidad. Que deberían de ser confidenciales. Entender, o sea, esta era una serie de propuestas de reformas que se estaban dando para la ley de acceso a la información pública. El modo de resolver las controversias en las reservas, ¿verdad? Darle más control al presidente del IAIP. Es decir, todo esto viene como a minar el principio de máxima publicidad, que es el que rige todo este tema de la transparencia. Y la ley, pues, ley sí, fue hecha para proveer el acceso a la información del quehacer de todo el aparato del Estado. Ahora, Liduvina, queremos entender, Liduvina, o sea, ¿cuáles son estas reformas que están proponiendo y de qué manera afecta a la transparencia? Fíjense que estas propuestas de reformas, como les decía anteriormente, no son nuevas. El Ejecutivo, esto viene, yo creo que los gobiernos anteriores también trataron de tener algún control sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública. Voy a hablar de este reciente periodo porque es el que conozco más. Pero desde que inició este gobierno ha tratado de hacer series de reformas. Las reformas al reglamento, la ley de acceso a la información pública tiene un reglamento también, un reglamento de la ley de acceso. Que es el que se tardaron en elaborar también, me recuerdo. Que se tardaron en elaborar, que también trataron de meter candados ahí, que bueno, que hubo todo un tema, las organizaciones de la sociedad civil hicieron mucha presión para que no quedaran algunos artículos que también iban en contra de los principios de la ley de acceso. Eso fue como en el año 2014. Posterior, con este gobierno han intentado hacer reformas al reglamento. Entre esas reformas, precisamente, está el tema de las reservas de la información. ¿Cómo se hacen este tipo de reservas? ¿Y quién es el encargado de desclasificar la reserva de la información? Cuando digo desclasificar es quitarle esa calidad de reserva y ordenar que ésta sea pública. Porque las reformas que ahora se han impulsado son reformas, como ya lo decía Tony, que buscan ocultar incluso la información que debe de estar de manera pública en los portales de transparencia o en los portales web, como por ejemplo los marcos normativos, las estructuras internas, el directorio de funcionarios, todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Esto debe de estar, y otras cosas más que son también importantes, deben de estar. Usted puede meterse a cualquier portal de transparencia o podría también meterse a una página web y buscar Ministerio de Educación y tendría que encontrar esa información, que es la información que es oficiosa. Ahora, esta información, según esta reforma, también puede ser catalogada como reservada. También dentro de estas mismas reformas hay un artículo que específicamente desarrolla que cuando no exista la información que usted está pidiendo, no exista un mandamiento legal o no sea conforme a las competencias de la institución, esta va a ser también denegada, porque van a alegar de que obviamente no existe esta competencia. O sea, y esto, y podríamos dar un ejemplo para entender. Podríamos traducir eso. Ajá, Liduvina, por ejemplo, si le voy a pedir una información a obras públicas que compete a salud, ¿es lo que tú dices?
Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted puede ir a obras públicas y pedir, por ejemplo, todo el informe de la construcción o de la infraestructura del Hospital El Salvador. Ok. Y entonces ellos pueden alegarle, discúlpeme, pero esa información no la hemos generado. Según este artículo, así lo puede, discúlpenos, pero nosotros esa información no la tenemos, no la hemos generado aún, o le puede alegar, fíjese que eso no es competencia de nosotros y hacer una interpretación jurídica vacía, ¿verdad? Pero buscarse como una excusa para no entregar la información pública. Porque este tipo de artículos amplían como las diferentes excusas, para mí no son justificaciones, sino que para mí amplían las diferentes excusas legales, entre comillas, que puede tomar una institución para no entregar información pública. Porque lo que andan buscando, todo el espíritu de estas reformas, miren, todo el espíritu de esta reforma es no entregar información pública. Ese es el espíritu de esta reforma. Pero ¿y entonces a qué tendría acceso la ciudadanía? Pues sí, esa es la gran pregunta. Y yo creo que por eso es que han habido muchas voces fuertes, incluso porque vendrían a derogar prácticamente la ley de acceso a la información pública. Es decir, el espíritu de estas reformas es no entregar información rápida, porque antes, en este periodo, al menos mientras está vigente la ley, tal cual ahora, usted tiene 10 días hábiles para entregarle la información a la ciudadana que la está pidiendo. Ahora no, usted tiene, según la reforma, son 20 días hábiles, pero además, si la información es usted está pidiendo una información que es de un periodo mayor de 5 años, ellos tienen 10 días más hábiles, que serían convertidos en 30. Más de 40 días, porque si usted suma fines de semana, entonces, claro, para que el espíritu de la información pública es que esta sea oportuna, es decir, que llegue en el momento que lo más rápido que se pueda, porque el acceso a la información pública es un derecho llave para otros derechos humanos. Y entonces, si a mí se me está vulnerando un derecho de la información que yo estoy pidiendo, pero me la dan 40 días después, si es que me la dan, porque pueden alegar que está reservada, pueden alegar que es confidencial, o pueden alegar ahora, según lo que les comentaba, de que no tienen competencia para entregarla o que no la han generado, o que es inexistente. Entonces, estas reformas les dan mayores elementos para no entregar información pública a las instituciones y ponen trabas a los ciudadanos para la no entrega de la información. Hacerlo más difícil, hacer el camino más difícil. Es hacer el camino sumamente difícil. Igual, si a usted no le entrega una información y le dicen en una resolución de que esta información es reservada, usted tiene que apelar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Porque usted primero va al Ministerio de Obras Públicas. Va al Ministerio de Obras Públicas y pide, quiero saber los gastos el Hospital El Salvador que estábamos hablando. Del Hospital El Salvador. Le dicen, fíjese que esa información es reservada. Porque es reservada, hay que decirlo, ¿verdad? Mucha información que tiene que ver con todos esos gastos de la crisis por COVID-19 aún se mantienen en reserva. Entonces yo me tendría que ir a apelar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública, tal cual como está ahorita, no va a resolverle al ciudadano la entrega de la información. ¿Por qué? Porque responde a los intereses del órgano ejecutivo. Y obviamente ahí es donde se da toda esta pérdida de derechos y se da todo este deterioro institucional que nos va llevando a un país sumamente en una oscuridad, a estar en una oscuridad donde no vamos a tener acceso a información y donde no vamos a saber qué es lo que realmente está pasando con los recursos públicos. Liduvina, yo he escuchado a algunos decir que aprobar este tipo de reformas sería como derogar la ley de acceso a la información pública. Sí, así es. Incluso estas reformas son inconstitucionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted se va, siendo aprobadas, usted se va a la sala de lo constitucional. Y la sala de lo constitucional. La sala de lo constitucional responde a los intereses también del Ejecutivo, porque... Liduvina, en esto del acceso a la información, bueno, al final los comisionados son un jurado, ¿verdad?, que dice si procede o no procede. Veámoslo del otro lado. ¿Cuáles son los argumentos que sostiene el Ejecutivo para solicitar estas reformas?
Pues mire, los argumentos, que supuestamente el argumento que yo he escuchado, porque no encuentro realmente qué argumento puede ser un argumento de peso, es que ellos quieren mejorar, ¿verdad? Es lo único, lo que dijo el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Porque como ya no, uno no entiende quién es quién, ¿verdad? Porque el presidente de la Asamblea también responde a ellos, ¿verdad? Entonces, el presidente de la Asamblea pues dijo que ellos lo que pretenden es mejorar esto. Y a mí es bien preocupante esta reforma. Esta reforma sí debe de ponernos alerta de que quieren ocultar todo el quehacer público que van a tener en el periodo en el que van a estar, sean 5 años o sean no sé cuánto tiempo. Es decir, aquí hay una clara intención de no rendir cuentas, hay una clara intención de no entregar información pública y de terminar de aniquilar la institucionalidad del Instituto también de Acceso a la Información Pública. Porque otra de las reformas le quita, le arrebata la atribución de ente rector al instituto, porque el instituto también podría tener un papel más activo. Y el instituto podría, por ejemplo, porque desde el momento que hasta el momento que yo estuve suspendida teníamos 12 o 15 denuncias de información reservada y también denuncias en contra de funcionarios que habían reservado de manera inapropiada la información. Y claro, estas denuncias de información reservada que tenían que ver con intereses públicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo, tratamiento de la crisis por COVID-19 está reservado. El plan de vacunación está reservado. Está reservado todos los planes de la primera niñez, de todos esos planes que supuestamente han anunciado, nadie los conoce, no conocemos el contenido de estos planes. Porque es información que ha sido catalogada como reservada. Como reservada. Ajá. Pero el instituto podría, de manera oficiosa, es decir, el instituto puede, es el papel que debería tener el instituto, decir, hacer un análisis de todos los índices de reserva, porque las instituciones públicas están obligadas cada 2 veces al año a presentarle al instituto sus índices de reserva. Entonces, la tarea del instituto es revisar estos índices de reserva, es decir, la lista de las reservas que han puesto y decir, esta nos genera duda, esta tenemos que revisar, y ver, y cuál es el criterio para la revisión, es que es el interés público de la información. Si usted ve todo lo que tiene que ver por la crisis del COVID-19, si es interés público o no, yo creo, ¿verdad?, que solo escucharlo, creo que podríamos decir, claro que es de interés público. ¿A quién no le interesa saber cómo se han ejecutado los recursos públicos en todo lo que tiene que ver con la pandemia? Si ha sido de manera adecuada o no. ¿A quién no le interesa saber cuál ha sido la entrega de los paquetes alimenticios? O cuánto se ha gastado, si se han comprado o no vacunas, a quiénes. Es decir, toda esa información es información reservada actualmente, pero el instituto podría desclasificarla. Y en estas reformas le quitan totalmente esa potestad. Y lo que hacen es, usted si quiere que le desclasifiquen esa información, usted primero vaya a apelar al instituto. Lo que pasa es que con la conformación actual, dices tú, está a favor del Estado, no del acceso a la información. Sí, exacto, sí, totalmente. Fíjese que antes en otras entrevistas yo lo ponía en tela de duda, pero no. O sea, realmente hay una serie de acciones y de indicios que hacen concluir de que sí, la conformación actual del Pleno de Comisionados, e incluso las reformas también tratan de darle más poder para consolidar esa forma de conformación, le dan más potestades al comisionado presidente, ¿verdad? Anulando al resto de comisionados. También en las reformas buscan que el Pleno funcione solo con 3 comisionados, porque actualmente tienen que estar los 5 comisionados. Entonces, ahora las reformas buscan que solo estén los 3 y que estén 3. Claro, los 3 que han sido nombrados recientemente por el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, es realmente, es triste realmente. Yo creo que es bien triste también ser funcionarios en este contexto y no tener un poco de principios y también de ética, porque ese es un tema de ética, y responder a ese tipo de intereses y darle la espalda a los derechos de las personas y sobre todo un derecho tan fundamental como es el derecho de acceso a la información. A ver, Liduvina, estamos viendo justamente ayer
estas entrevistas que está haciendo esta comisión especial sobre el tema de los sobresueldos. Esto es algo que ya antes el periódico digital El Faro, Factum y otros medios ya de alguna manera lo habían publicado. Es decir, lo que escuchamos ayer del expresidente Saca y del exsecretario privado de la presidencia de la administración Saca, Elmer Charlet, ya era, o sea, ya se había publicado por medios periodísticos. Y puede que mucha de esta información se haya conocido a través de pedir información al IAIP o diversas fuentes. Es decir, lo que quiero poner en contexto es que no estaríamos en estas si hubiese transparencia, ¿verdad? Si funcionara la institucionalidad. Hoy, por ejemplo, podríamos conocer muchas cosas que son equivocadas o que se están haciendo mal si hubiese un instituto de acceso a la información pública fuerte e independiente. Pero es por eso que quieren minar a esta institución, Liduvina. Sí, yo creo, fíjese que a estas alturas ya no hay nada, ya no hay mucho que hacer. Ahí a nivel de institucionalidad no hay mucho que hacer. Yo quisiera hablar un poco sobre ese tema que usted comentaba, sobre justamente la utilidad del acceso a la información pública. Y es que mucha información que tuvo que ver para que el señor Tony Saca, que ahora pues lo vimos en una escena un poco rara, ¿verdad? El día de ayer ahí en la Asamblea Legislativa, como que no era condenado, sino que no sabemos qué era. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que sí quiero decir es que para que este señor hubiera sido condenado, tuvo y inició una investigación periodística en su contra. Esto fue a partir de el acceso a la información pública. Es decir, muchas de las investigaciones periodísticas han logrado tener insumos. Comenzar y también hacer, obviamente, la investigación periodística hace presión, ¿verdad?, con los datos que entrega, porque obviamente son elaborados y solicitados a través del acceso a la información pública, y esto permitió que este señor fuera condenado. Y conocer estos casos y estos actos de corrupción a través del acceso a la información pública es lo que nos permite ver la gran utilidad del acceso a la información pública. Sin decir que también, como les decía antes, el acceso a la información es la que nos permite conquistar otros derechos humanos. Si no tenemos acceso a información pública, no vamos a saber si realmente estamos siendo tratados desiguales o no, o si están realmente ejecutando los recursos públicos de manera correcta. Entonces, quiero decir esto porque, miren, realmente es triste en un canal televisivo estar viendo que sí, fíjense que le dábamos sobresueldos a no sé quiénes. Sí, fíjense. O sea, como la mayor frescura, ¿verdad?, del mundo, porque eso es corrupción, pero a la vez decir que bueno, cuánto uno se pone a pensar, cuánto hubiéramos podido como país lograr tener en beneficio de las grandes mayorías si estos actos de corrupción realmente no se hubieran realizado con el ejercicio de una verdadera contraloría social y además con tener un país que esté comprometido con la transparencia y con el acceso a la información. Entonces, claro, este gobierno a mí me asusta totalmente porque de manera descarada quieren también estar ocultando incluso todo lo que tiene que ver con las declaraciones de probidad. Y si fuera un gobierno que realmente estuviera comprometido con la transparencia, inmediatamente tendría que darle órdenes a sus ministros de que pongan a disposición las versiones públicas de las declaraciones de probidad de su inicio de funciones, y cuando terminen sus funciones poner a disposición también en versiones públicas. Cuando digo versiones públicas es porque ellos están alegando que hay datos confidenciales. Exacto. Pero precisamente por eso se hacen las versiones públicas. ¿Y qué significa la versión pública, Liduvina? La versión pública es que no tiene datos confidenciales, no tiene datos sensibles, ¿verdad? Es decir, usted resguarda, usted sí puede saber, por ejemplo, en las versiones públicas, cuántos son los bienes que tiene y en cuánto están valorados, ¿verdad? Y incluso hasta dónde están ubicados, pero no puede saber, por ejemplo, datos, por ejemplo, de sus hijos, de los hijos de los funcionarios, porque ahí en las declaraciones de probidad usted pone todo, ¿verdad? Pone
datos de sus hijos, datos de su familia, de los ingresos de su familia también, de los hijos, de las hijas, de la esposa, pone, porque obviamente es un patrimonio familiar, y debe de cuadrar, es decir, deben de cuadrar mis bienes y mis deudas y mis ingresos. O sea, es decir, es una declaración casi de contable, digamos, es una declaración contable de mi patrimonio como funcionaria pública. Pero eso debe de ser así y debemos de exigir que sea así. Debe de entregarse la declaración de probidad y a partir de eso, cuando usted ve la versión pública puede ver, obviamente no voy a ver nombres de los hijos, del presidente de la República, ¿verdad? Pero sí voy a ver cuántos bienes tiene y cuáles son sus ingresos y cuáles son sus pasivos también. Y eso debe de cuadrar. Pero si usted tiene un ingreso, por ejemplo, de $2,000 mensuales y resulta que tiene 4 propiedades valoradas por ejemplo, en 500,000 cada una, no cuadra. Y si su deuda, y usted tampoco puede endeudarse tanto con un salario de $2,000, de manera legal, ¿verdad? Es decir, pero ya, si hay un enriquecimiento ilícito, ahí se debe de detectar si existe o no con las declaraciones de probidad. Por eso es tan importante este tema, las declaraciones de probidad. Pero de manera descarada, porque no hay otra forma de decirlo, se introdujeron en la propuesta. Yo creo que después se dieron cuenta, en mi opinión, que no la necesitaban esa reforma, porque ya la Sala de lo Contencioso, en una resolución de diciembre del 2020, dijo que las declaraciones de probidad iban a ser totalmente confidenciales y además anulaba una resolución del Instituto de Acceso, del aquel momento Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se pedía que sí fueran públicas las declaraciones de probidad. Porque mire, hay que decirlo que ese tema de la declaración de probidad no solo ha sido de Casa Presidencial el interés de ocultarlas, también la anterior Sala de lo Constitucional, el Pleno, la Corte Plena no estuvo de acuerdo en entregar la información de las declaraciones de probidad que se estaban solicitando en ese requerimiento de información que se hicieron. Me recuerdo, entonces, Liduvina, que sobre ese tema de hacer públicas o no las declaraciones de probidad, nunca se tenían los 8 de los 15 votos, ¿verdad? Y siempre habían algunos magistrados que se quejaban de que ese tema lo ponían en la agenda como en el punto 10, entonces que nunca llegaban a ese punto de agenda. ¿Te recuerdas, Tony, que más o menos por ahí anda? Ahora, o sea, lo iban dilatando. Lo iban dilatando, exacto. Liduvina, pero este tema de probidad no lo debería de manejar la Corte Suprema de Justicia, ya que es ante ella donde los funcionarios tienen que presentar su declaración, por un lado. Por otro lado, lo tienen que hacer en tiempo. Y entiendo que muchos no lo hacen o no lo hacen en tiempo. Y tercero, no debería de la Corte pronunciarse sobre esas declaraciones de probidad. Sí, totalmente. Lo que pasa es de que cuando se solicita, precisamente la persona, por ejemplo, los periodistas han ido a solicitar justamente a la Corte las versiones públicas de por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, las versiones públicas de las declaraciones de probidad. ¿Qué es lo que ha pasado? La Corte, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, pues les ha denegado la información. Entonces, se han ido a apelar al instituto y el instituto en ese momento resolvió que tenían que entregar la información. Pero la Corte Plena se fue a la Sala de lo Contencioso, entre ellos mismos, pues se fue a la Sala de lo Contencioso a revertir esa decisión. Ahora, claro, la competencia de la Contraloría ya específicamente... Chucho no come chucho, y si come no come mucho. Es de la Corte Suprema de Justicia. Usted tiene razón, es decir, ya lo específico, lo que tiene que ver con el tratamiento de esas declaraciones de probidad, la investigación de los casos, porque también ahí se estaba pidiendo, en esa solicitud de información estaban pidiendo ya los casos que habían sido investigados ya. Es decir, ya no se estaba pidiendo los que estaban ahorita, ¿verdad?, investigando, sino que los casos que ya se habían finalizado. Pero fue denegada, ¿verdad?, por la Corte en ese momento, la Corte Suprema. Pero en realidad es competencia de la Corte Suprema de Justicia. Usted tiene razón. Todo el tratamiento de las declaraciones de probidad, darle seguimiento, si hay enriquecimiento ilícito, ¿no? Esa es competencia de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Claro, si hay una solicitud de información de esas declaraciones de probidad, entonces ahí le competía al Instituto de Acceso a la Información Pública conocer
en caso no fueran entregadas. Sin embargo, en esa resolución de la sala no solo dijeron que eran confidenciales, sino que también le quitaron la atribución al Instituto de Acceso a la Información Pública de conocer sobre esos casos. Y entonces, por considerar que era que había inconstitucionalidad, bueno, había una serie de argumentos ahí que... Sí, Liduvina, entonces vaya, si pasan estas reformas, porque creo que no las abordaron el martes. Es que al final creo que no ingresaron a la comisión, ¿verdad? Y habían quitado una sobre precisamente las declaraciones de probidad. ¿Usted qué sabe sobre estas últimas reformas, Liduvina? ¿Pasaron, no pasaron? Hay intereses que están, o sea, hay un estira y encoge de intereses en que no sean aprobadas, de que se mantenga al menos el IAIP así como, porque usted acaba de decir hace unos minutos, a estas alturas ya para salvar al IAIP ya es demasiado tarde. Sí, mire, es demasiado, sí, fíjese que con las reformas, precisamente, mire, hay cosas que uno a veces ni se las cree. Imagínense que esta reforma, bueno, no sé si, yo creo que como es radio no me logran ver, pero esta reforma ingresó el 7 de julio de 2021, la que tenía que ver con, donde había el artículo, donde estaba el artículo de las declaraciones de probidad. De que pero después le quitaron el artículo y las siguientes reformas ingresaron el 7 de julio a la misma hora. Es el mismo documento, supuestamente. Entonces... Sustituyeron un documento por otro, es lo que tú dices. Exactamente. Ajá. Es decir, lo que le quiero decir es lo grave de la incertidumbre jurídica que hay en el país. O sea, es grave. Ellos hacen y también buscan formas de cómo, claro, yo lo que creo es que no pensaron quizás la reacción también de la gente, porque obviamente decir que un gobierno no es transparente y además que quiere ocultar los patrimonios de sus funcionarios, eso no es bien visto realmente en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Y además, a nivel interno puede, creo yo, si la gente logra entender, creo que podría, o comprender, porque este tema es como a veces, como nos cuesta a veces, incluso a los que lo logramos entender un poco, nos cuesta un poco explicarlo también, pero sí creo de que puede generar algún desgaste para el gobierno y más desprestigio también, ¿verdad? Porque no hay muchos indicios de que este gobierno no es un gobierno que tenga un compromiso con la transparencia, sino más bien creo, y lo que hemos logrado ver incluso con estas reformas, el interés de estas reformas es precisamente, no hay otro más que tener cancha libre para la ejecución de los recursos públicos de manera inapropiada, ¿verdad? Y a partir de eso, que no hayan cuentas de nada y que no exista forma de que haya información pública. Y esto, acuérdese que la información es la que le da el poder de decir, ¿verdad? Y de poder también cuestionar las actuaciones de cualquier gobierno. Y eso es lo que quieren obviamente evitar a toda costa. Es decir, que la gente que consideran opositora, porque como si no estás con ellos, pues sos opositor, entonces la gente que consideran opositora, pues entonces que no tenga acceso a información pública, porque esto les va a permitir no poder hacer la crítica y además la exigencia para realmente lo que sí deberían de estar haciendo, que es garantizar, en vez de garantizar mecanismos de que el acceso a la información sea más rápida, en vez de mejorar la ley de acceso a la información pública para lograr de que la ley pueda tener mayores elementos de que haya máxima publicidad, en vez de querer buscar el secretismo, pues obviamente nos dan una reforma o nos quieren proponer una reforma donde hay una total derogación de la ley de acceso a la información pública. Liduvina, ¿y esto lo entiende la ciudadanía? Porque aquí estamos leyendo los comentarios de nuestra audiencia y dice, por ejemplo, el número 8799, por más que los profesionales digan y digan que hay pérdida de institucionalidad, al pueblo de a pie que día a día trata de sobrevivir no le importa. Sí, eso es lo que les estaba tratando de comentar anteriormente y la verdad que es cierto, la gente está pensando en ver cómo resuelve su sobrevivencia, ¿verdad? Y está pensando de cómo resuelve llevar el pan a su casa. Esa es la realidad. Pero hay que buscar mecanismos, hay que buscar formas de poder llegar, por ejemplo, estos espacios, aunque a mí me cuesta un poco también
tratar de ser lo más comprensible posible a veces. Es un tema bien técnico. Es un tema bien es un técnico. tema muy técnico, exacto. Entonces, como para poder explicarle a la gente de que llevar ese pan a su casa le sería más fácil si hubiera realmente transparencia en este país. Es decir, ¿por qué? Porque también pudiera tener acceso a otros derechos si hubiera, una buena ejecución de los recursos públicos, porque somos un país pobre, más bien un país empobrecido, porque ya vimos que ha habido pisto, ¿verdad? Como lo decimos, que ha habido pisto, pero que se lo han repartido, ¿verdad? Y en nuestras caras nos lo dijeron ayer, y así lo ha venido diciendo el periodismo, es cierto, pero es más indignante de que lo diga un expresidente de la República, que diga, sí, vea, tanto le damos de sobresueldo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la relación que existe entre la institucionalidad y entre llevar el pan de cada día a la casa, sí la existe, porque en la medida que existan instituciones que estén haciendo algo por la gente y que hayan recursos públicos que también estén en función de garantizar el derecho a la salud, de educación, de garantizar el tema de la vivienda, por ejemplo, en el país, que es un gran problema. Si hay recursos públicos destinados para eso y no para sobresueldos, todo eso se logra si existe una verdadera rendición de cuentas, una verdadera transparencia y un verdadero acceso a la información pública. Entonces, sí creo de que tenemos que buscar la forma de cómo explicarle a la gente de que perder la institucionalidad perdemos todo, porque claro, ahora si usted es despedido, por ejemplo, va a ir a un ministerio de trabajo donde no sabemos si le va a resolver, porque depende de quién, y esto ha sido también en otros periodos, creo yo, pero no sabemos si le va a resolver. Puede ir a pararse a la sala de lo constitucional, pero tampoco sabemos, ¿verdad?, si le va a resolver, va a depender si no tiene que ver con los intereses del grupo que está en el poder. Y todo ese tema de institucionalidad es el que sí tiene que ver con nuestros derechos de día a día, ¿verdad? Sí tiene que ver con nuestros derechos que nos sirven para obviamente sobrevivir, ¿verdad? Entonces yo sí creo que, claro, es muy difícil a veces porque es un tema muy técnico, a veces incluso a los que estamos un poco familiarizados tenemos que darle una valla releíditas para poder como tener como una conclusión, para no decir cosas irresponsables también, pero yo creo que a la gente le conviene, ¿verdad? Y a todos nos conviene tener un país que tenga instituciones fuertes, independientes, autónomas y que no respondan, que no tengan ninguna injerencia de ningún tipo y que realmente su marco de referencia sea la ley y los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan garantizar sus derechos humanos. Si no, pues también el día a día se va complicando aún más. Tú lo que dices, si no, sería un retroceso. Ludovina, aquí hay algunos comentarios. Tú mencionaste hace algún momento que si se hablaba en contra o se hacían observaciones a ciertas decisiones que se quieren tomar, ya se veía como una persona opositora. Incluso aquí hay alguien que nos escribe, Carlos Contreras, y nos dice que la señora es afín 100% al FMLN y ahora es amiga del Partido Arena, no es creíble. Y pregunta incluso qué opina sobre los sobresueldos y actos de corrupción del FMLN. Ayer el mismo presidente Saca dijo que así como él heredó, digamos, el sistema de dar los sobresueldos, él mismo le transfirió el modus operandi al presidente Funes. Yo creo de que, mire, la corrupción y apropiarte los recursos que no son tuyos, independientemente de cualquier gobierno, esto debe de ser combatido y además se le debe de seguir un proceso en relación a eso. Es decir, sea quien sea el gobierno del FMLN, sea los gobiernos de Arena, pero también este gobierno, porque este gobierno también debe de asumir los actos de corrupción que también están haciendo sus funcionarios. El problema es que vemos un trato desiguales, ¿verdad? Pero queremos combatir la corrupción del pasado, pero la del presente no. Entonces, mi opinión, si a mí me pregunta el amigo que nos escribió ese chat donde dice que yo soy del FMLN, yo le diría, si hay personas del FMLN que también hicieron eso y que recibieron sobresueldos, apropiarte de lo que no es tuyo, eso realmente debe de ser totalmente reprochable y rechazado totalmente y además condenado, pues, porque eso realmente es un acto de corrupción, lo haga quien lo haga Arena, lo haga el FMLN y ahora lo haga Nuevas Ideas. Es decir, yo creo firmemente en eso.
Y por el otro lado, ese argumento, fíjese que ese argumento, de, bueno, a mí ahora que soy de Arena, los del FMLN decían que yo era de Arena, porque los critiqué en algún momento. Y los de Arena que soy del FMLN y los de Nuevas Ideas que el FMLN. O sea, la verdad es que a mí la razón en este sentido de que mi opinión es en el marco de la ley de acceso a la información pública y en marco de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que sí están queriendo un país que sea más democrático y un país que sea verdaderamente transparente, ¿verdad? Entonces, lo demás yo lo he escuchado también de parte de la gente de Nuevas Ideas, ¿verdad? Las críticas, porque la crítica ahora es, si vos decís una crítica en contra del gobierno, es que sos del FMLN, que sos de Arena, ¿verdad? Entonces, y no, hombre, no hay que dejar de ver las cosas como son. Porque a veces se trata de criticar a la persona, pero no se quiere realmente escuchar lo que se está diciendo, que realmente son argumentos comprobables y justificados, donde realmente las cosas no se están haciendo correctamente. Y eso es independientemente sea este partido u otro partido. Liduvina, y hoy por hoy, ¿de qué sirve el IAIP? Chica, esa pregunta bien difícil. Mire, yo puse hace poco un comentario en el Twitter. Realmente el Instituto de Acceso a la Información Pública está totalmente anulado. Es decir, está sin ninguna actividad que sea significativa, ¿verdad? Más allá de, obviamente, quizás ir tramitando las solicitudes o las apelaciones, que irlas tramitando para tener números y decir, no, ya sacamos tantas porque fueron inadmisibles, ¿verdad? O porque son improcedentes las apelaciones que han ingresado. Pero la verdad, el Instituto de Acceso a la Información Pública, desde mi punto de vista, desde ya varios meses atrás, está totalmente silenciado, no es funcional, es decir, no es funcional a los intereses de la ley de acceso a la información pública, no tiene un papel protagónico ni rector en materia de acceso a la información pública. Lo hemos visto en varias oportunidades. Con estas reformas, por ejemplo, tuvieron que haber sido los primeros, los comisionados, y tuvieron que haber sido los primeros en estar en desacuerdo, porque saben que le quitan totalmente el funcionamiento a un instituto que pueda ser garante del acceso a la información pública. Es más, convierten al comisionado presidente en jefe de los demás comisionados. Entonces, lo que quiero decirlo es que no han dicho absolutamente nada, ¿verdad? Guardan silencio por conveniencia o por temor, porque también estamos viviendo un ambiente de mucho temor, hay que decirlo, hay mucho miedo. Yo, por ejemplo, pienso cada vez que voy a dar una entrevista, créanmelo, porque obviamente hay mucho miedo. Ustedes saben de que yo tengo, por ejemplo, 2 denuncias en mi contra, una de carácter administrativo y una de carácter penal, que ustedes saben, en este contexto donde no hay forma de poderte defender y donde tienen todo un aparato que está en función de esos intereses, no hay forma en la que uno pueda defenderse en el país de manera justa o de manera con garantías constitucionales o con garantías procesales. O sea, no hay confianza en las instituciones, es lo que nos dices, Liduvina. No. Es decir, si usted realmente ha sido crítica o ellos han recibido su papel como una crítica hacia lo que están haciendo y además teniendo este tipo de denuncias en mi contra, por ejemplo, cualquiera puede tener temor de decir, pero yo no tengo temor de hablar, no es que no tenga temor, más bien no puedo callarme ante todo lo que está pasando, porque sí creo que es importante que mantengamos también nuestra opinión pública, en el sentido de que son grandes retrocesos que nos van a costar muchas cosas a los salvadoreños y a las salvadoreñas, nos van a costar grandes retrocesos en materia de derechos humanos. El acceso a la información pública es fundamental para esto, y quedarnos callados también sería ser cómplices de todo lo que está pasando en el deterioro institucional en el país, a pesar de esa intimidación, de esas amenazas, porque también he recibido de ese tipo como de amenazas, de que, pues sí, que hasta de privarme de libertad por esa denuncia penal que les comento, por ser voz disidente en este aspecto.
Pero creo que a pesar de todo eso no puedo, ¿verdad? Porque no hay nada de la que debo de temer, de no poderme defender, pero si hubieran garantías constitucionales también para hacerlo, ¿verdad? Pero es un contexto bien complejo. Entonces, claro, yo creo que hay comisionados que también guardan silencio en esto por miedo, ¿verdad? Pues hay mucho miedo, hay temor, ¿verdad? No son personas que actúen de manera limpia. Los demás comisionados, los que ha nombrado el presidente Bukele, no son personas que actúen de manera profesional, sino que la malicia y la mala intención existe, y creo de que no van a pronunciarse bajo ninguna circunstancia en contra de esta reforma, y no van a tampoco hacer ningún esfuerzo por fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública, más que tomarse algunas fotos para subirlas en Twitter, donde se ve tétrico el actuar, porque obviamente es notorio donde no hay ningún tipo de trabajo en función de los intereses de la ciudadanía. Liduvina, ¿qué puedes esperar entonces también sobre tu caso en específico? Porque tú decías, no tienes información de la Sala de lo Constitucional, ni tan siquiera que haya sido admitido tu amparo, y por el otro lado, en la Sala de lo Contencioso, si no mal recuerdo, ¿verdad? Es a donde también tienes el otro proceso, porque dices, quien te está acusando, por así decirlo, es la Presidencia de la República, entonces no puede ser juez y parte. ¿Qué puedes esperar entonces? Fíjense que la Sala de lo Contencioso ya resolvió, y la resolución de la Sala de lo Contencioso fue denegar la recusación que yo hice, porque con el argumento de que el presidente de la República no tiene superior jerárquico, y que bien interesante la resolución. La resolución, pues, Ajá. porque da a entender de que obviamente no hay nadie en contra del presidente de la República para resolver. Entonces, ahora ha pasado nuevamente el caso a Casa Presidencial. Yo creo, ¿verdad?, que tienen un especial interés, lo han tenido desde el año pasado, desde que entraron en funciones lo han tenido para el instituto, y creo que van a resolver pronto. Yo no creo que haya alguna forma en que vayan a resolver a mi favor, porque no soy conveniente en la institución, es decir, para ellos no soy afín a los intereses de ellos, que lo que debería prevalecer es que sea afín a los intereses de los ciudadanos y a los intereses que establece la ley, los derechos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero, o que eso quede así, ¿verdad?, en una espera eterna, porque a la comisionada anterior, la comisionada Roxana Soriano, si ustedes la recuerdan, una de las que fue nombrada recientemente por Nayib Bukele, la Sala de lo Contencioso la resolvió en 15 días. Y ahí está nuevamente en funciones, a pesar de que la misma Sala de lo Contencioso la había suspendido por sí pertenecer al partido político de Nuevas Ideas. Porque ella sí ha sido partidaria, sí ha sido candidata, creo que precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas, por ejemplo. Entonces, ahí usted puede ver como la diferencia, digamos. O sea, sí realmente hay una diferencia de trato. Y el instituto debería de tener comisionados y comisionadas con independencia que permitieran resolver ese tipo de controversias, sobre todo que tienen que ver con reservas de información, por ejemplo, que son reservas de información al margen de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Liduvina, muchas gracias. Bueno, decía, yo me pienso cada entrevista que voy a dar. Gracias por tomar esta, ¿verdad? Gracias, apreciamos que haya dado esta. Gracias a ustedes por invitarme también. Sí, realmente es cierto, ¿verdad? Es un contexto complejo, pero hay que seguir a pesar de ese miedo. No hay que dejarnos vencer por el miedo, sino más bien por la verdad, que es lo que nos va a dar la razón en un tiempo. Un abrazo a ustedes. Un saludo. Gracias, Liduvina. Un abrazo Cuídense, también para igualmente. ti. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, y también a la gente que ha estado